el doctor Gustavo Adriancén. Señora Adriancén, muy buenos días y quisiéramos, en primer lugar, agradeciéndole que la comunicación con RPP, preguntarle cuál es la posición y la información que maneja sobre la evolución de este paro en este momento. Mávila, muy buenos días. Buenos Fernando, días. muy buenos días. Buenos días, señor primer ministro. Agradecido por la entrevista. Fíjense, a esta hora de la mañana, poco más de las 8:30 de la mañana, en primer lugar, lo que yo debo expresar es que la ciudad de Lima metropolitana y los 14 distritos que están comprendidos en la declaración de estado de emergencia se encuentran absolutamente resguardados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y la situación es de absoluta tranquilidad. Eso en primer lugar con relación a la seguridad. Respecto de la movilidad, quiero informar que la línea 1 de metro, la línea 2 de metro se encuentran operando al 100%. El metropolitano está trabajando también al 100%. Los corredores que alimentan el metropolitano en las mismas condiciones al 100%. Hay un porcentaje importante, no significativo, pero importante, de unidades de empresas de transporte formal que están también brindando el servicio. Yo creo que en lo que queda del día, poco a poco las unidades de transportes, comprobando la seguridad de la ciudad, irán incorporándose al tránsito y este se va a regularizar en las próximas horas. Nos está diciendo entonces que el sector formal del transporte metropolitano, nos ha hablado de los corredores de los buses, nos ha hablado del metropolitano, el bus, y nos ha hablado de la línea 1 del metro y las 3 estaciones de la línea 2. Todo eso funciona casi normalmente. Donde el problema es el sector informal. ¿Qué nos puede decir sobre ese sector, por favor? Fíjese usted, hay líneas formales que están circulando normalmente. Yo he tenido oportunidad de verificar el transporte del denominado chino, está funcionando bien. El amarillo también, que va de San Juan del Lurigancho a Hacho, todo lo que es circunvalación, todo lo que es Panamericana Norte, en esta sección del este, está funcionando bien. Tengo reportes precisos de que hay poca movilidad en el cono norte, la parte de Puente Piedra y la parte más próxima a esas zonas está todavía con limitaciones de transporte. Y esto tiene que ver porque la convocatoria generó mucho temor en la comunidad. Ha generado temor en la comunidad, ha generado temor en los transportistas que, con justificada razón, han decidido primero retenerse a resultas de cómo se va evolucionando este proceso. Y yo creo, reitero, que conforme vayan transcurriendo los siguientes minutos, van a comprobar ellos que la seguridad es total y van a ir sacando sus unidades poco a poco, ¿no? El problema mayor lo vemos entonces en la parte norte de la ciudad de Lima. Se reafirma entonces, Premier, sobre una minoría, digamos, que se aleja de las pretensiones alejadas a las propias del transporte urbano y que más bien levantan banderas políticas como los organizadores del paro del día de hoy. Y si se trata de ello, ¿cuáles son las banderas políticas, para entenderlo bien? Yo me ratifico en lo dicho, y esto es algo que yo lamento profundamente, cómo hay una sección de la clase política que se aupa a una reivindicación estrictamente gremial, laboral, y revive aquellos mensajes de vuelta a la Constitución del 79, nueva Asamblea Constituyente, vacancia de la presidenta, libertad para Castillo y todo aquello que hemos venido escuchando. Piden, por ejemplo, la derogatoria de la ley de crimen organizado, que ni siquiera está en manos del Poder Ejecutivo ahora mismo. Esto me da pie, Mávila, a mencionar lo siguiente. Luego de la paralización del 26 de septiembre, el Ejecutivo asumió compromisos con el transporte formal. Uno de esos compromisos fue la declaratoria de estado de emergencia, que se hizo. Uno de estos compromisos fue la creación de un grupo especial para extorsión, que se hizo. Gores está trabajando. Un compromiso fue la puesta en funcionamiento de la central 111 para recibir denuncias, se hizo. La puesta en marcha del plan de control de la ciudad a través de Génesis, se hizo. La propuesta del proyecto de ley para la creación o la tipificación del delito de terrorismo urbano se hizo. Hemos también garantizado 3.000 millones de soles por mensaje de la presidenta para la mejora del sistema penitenciario. Estamos haciendo requisas en los penales. ¿Qué digo con todo esto, Mávila?
que los compromisos que como gobierno asumimos como consecuencia del lamentable proceso de crecimiento del delito de extorsión, todos los hemos cumplido y esa estrategia se encuentra plenamente en marcha. Por eso estamos hoy día garantizando seguridad a nuestros transportistas. Es cierto, hay deficiencias aún, pero presumo yo que en las horas próximas esto se va a subsanar. Respecto del delito o el crimen de extorsión, ¿usted diría que en las últimas semanas, desde el último paro, ha habido logros por parte de la Policía Nacional respecto del el desmantelamiento de bandas y la captura de jefes de esas bandas? ¿Estamos ganando la batalla contra la extorsión y el sicariato? Sí, y Fernando, yo quiero destacar el primer logro. Días antes del 26 de septiembre tuvimos lamentablemente 3 decesos de conductores y cobradores del transporte urbano. Aquello precipitó de una manera significativa el paro de aquel día, el 26 de septiembre, absolutamente comprensible. Inmediatamente, las acciones que se han adoptado, Fernando, estoy en condiciones de asegurar que ninguno de los crímenes producidos en los últimos días después del 26 a la fecha están vinculados con actos extorsivos al transporte. Ojo, al transporte. Han habido casos de extorsión vinculados no a transportistas. Tenemos que lamentablemente reconocer que este crimen de extorsión ya no distingue entre transportistas, también ha llegado a las bodegas, también ha llegado a los pequeños comercios, a los restaurantes, a las peluquerías. Entonces, estamos trabajando también en ello, pero en lo que a transporte se refiere, las medidas adoptadas, la seguridad que se está brindando en las estaciones principales, en las rutas, ha impedido que esto ocurra. Claro, tenemos ahora, que seguir trabajando porque la tarea es ardua y en eso hay que reconocerlo. Sí, como usted señala, es en efecto, es decir, si se toman medidas y de alguna manera se logra reprimir o proteger a los transportistas, lo que van a hacer los extorsionadores, este negocio delincuencial, es trasladar y mirar a las víctimas que quedan desprotegidas. A otra plaza, sí, sin duda alguna. Dejarán el transporte y se irán como estamos pensando en los bodegueros. Por cierto, quiero saludar la conducta cívica de los bodegueros que hoy día han salido a trabajar y han puesto un crespón blanco en cada una de sus bodegas, en señal precisamente de la preocupación que les está significando este crecimiento de la extorsión en sus establecimientos. Y allí también estamos trabajando. Esto es crimen organizado transnacional. Esto es inmenso. Y no olvidemos algo, yo no me canso de repetir, vivimos en una megápolis, tenemos 12 millones de habitantes en Lima, miles de bodegas, 22.000 unidades de transporte metropolitano. Y tenemos, hay que reconocerlo también, una fuerza, una capacidad de respuesta muy limitada. No tenemos los policías que quisiéramos, no tenemos todos los efectivos en las calles que quisiéramos, pero con lo que tenemos estamos trabajando y mucho. Probablemente no venga a cuento, pero hasta hace unos días hablábamos de los incendios y de nuestras capacidades reducidas. Con esas capacidades reducidas hemos prácticamente extinguido los incendios a nivel nacional y no dudo que al crimen organizado también le haremos frente con los recursos que tenemos. Ahora, a propósito de crimen organizado, otra de las demandas que se hace es finalmente la derogatoria de esta norma que de alguna manera se ha percibido como debilitante de la lucha contra el crimen organizado. ¿Usted coincidiría en ese punto entonces? Mira, Mávila, yo ahora mismo lo declaraba, ya no está en manos del Poder Ejecutivo aquello. El Congreso, yo he escuchado al propio presidente del Congreso haciendo reflexiones muy serias sobre esto e invocando a los 13 grupos parlamentarios a reflexionar sobre la necesidad de derogar esta norma. Yo confío en que este llamado de la presidencia del Congreso va a calar en las bancadas y van a poder dialogar sobre el tema y eventualmente evaluar y aprobar la derogatoria de esta norma o por lo menos modificarla profundamente a efectos de que no genere el malestar que ahora está generando. Tomamos nota entonces de que usted desea de que la norma sobre el crimen organizado pueda ser modificada. Usted ha declarado al mismo tiempo, señor primer ministro, que el paro de hoy no ha sido convocado solamente por algunos gremios de transportistas, sobre todo informales, hay que recordarlo, sino por otros gremios. ¿Cuáles son otros gremios a los que le reprocha a usted con intenciones políticas plegarse y llamar a este paro? Qué bueno que me lo mencione, Fernando. Fíjate, dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado, y voy a citarlo,
está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha, CENUL. ¿Quién es esta organización? Una organización que ha sido vinculada al Movadef, al FENATE. Ese es el CENUL. ¿Quiénes más están? Están el denominado Frente de Defensa del Agua y de la Vida. Organización también directamente vinculada a grupos marginales que están haciendo política. Pero lo más sorprendente, Fernando, y en esto también quiero ser tan claro como ya lo he sido ayer, hay una organización denominada Plataforma por la Democracia. Y sin tener ninguna vinculación con el problema del transporte o la lucha gremial propiamente dicha de los transportistas, llaman a un paro nacional, ¿no? Y están difundiendo a través de redes sociales la necesidad de plegarse a este paro. Y son diferentes grupos con diferentes actores. Viejos conocidos míos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, IDL, también está el Partido Morado, Grufides. Pregunto, ¿esto ya no es la politización de la movilización de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con lo del transporte y con las reivindicaciones que con justicia han estado haciendo los transportistas? Y yo creo que precisamente ha sido este llamado, esta politización, la que ha contaminado la movilización del día de hoy, y por eso no han tenido, digo yo, enhorabuena, el éxito que ellos esperaban. Ahora, la ciudad usted ha está mencionado tranquila, organizaciones... no hay actos de violencia y eso es importante. De acuerdo. Usted ha mencionado varias organizaciones que son muy diferentes, algunas de ellas dedicadas desde hace mucho tiempo a la defensa de los derechos humanos, pero no ha mencionado ningún gremio. Y la pregunta que yo le hice es si es correcto lo que usted dijo, que habían otros gremios que se habían plegado. Sí, me refiero a los gremios de los informales, que son abundantes, Carvalho. Fíjate, están otras organizaciones informales que a mí me han sorprendido, que tienen que ver con por ejemplo, los mototaxis, que tienen que ver con los taxistas, que tienen que ver con los colectiveros. ¿Y sabes cuál es su reivindicación? Quieren que les reconozcamos rutas. ¿Sabes qué es lo que esperan de nosotros? Que les anulemos papeletas. O sea, el Estado chantajeado, teniendo que recibir de ellos esas presiones para que no vayan al paro, cuando nosotros lo que estamos promoviendo es la formalización del transporte urbano. Eso es lo que tenemos que hacer. De acuerdo. Entonces hay que ser consecuentes y hay que estar firmes. Apelando a la respuesta que nos daba hace unos instantes, cuando reconoce, dice que en efecto nuestras capacidades son limitadas, lo demostraron en su momento los incendios forestales, lo limita nuestra lucha con este crimen organizado internacional que ha elevado la valla para la Policía Nacional. ¿Cómo entender la reforma del Código Procesal que ha firmado la presidenta y que se cuestiona por inconstitucional, que atentaría contra, digamos, funciones que de acuerdo a la Constitución, al artículo 159, le competen a la Fiscalía? Es decir, volver la investigación a la Policía Nacional, que ya, como usted acaba de decir, está sobrepasada en la medida en que tiene que atender otros temas con urgencia. Yo creo que en general, Mavi, estamos adoleciendo de este problema de insuficiencias institucionales. Fíjate, Mávila, en el tema del transporte y de este conflicto por la extorsión, el propio fiscal Chávez Cotrina aseguró la puesta en funcionamiento de 4 fiscalías especializadas para atender el delito de extorsión. Hasta ahora, ninguna. Ninguna. No tenemos entonces todas las herramientas que necesitamos. Y esas son debilidades institucionales. Y lo digo de la manera, ya lo he mencionado, más respetuosa y fraterna. Invocamos a que estas fiscalías que fueron ofrecidas, especializadas, se pongan en funcionamiento lo antes posible. Claro, yo lo que le cuestionaba... Allí... Sí. Voy a la segunda lo que parte. le cuestionaba, permítame, es... Se han sentado con el Ministerio Público para expresarle este descontento porque que falle el Ministerio Público en la habilitación de estas fiscalías especializadas se soluciona, digamos, dando una ley que podría, además, afectar la independencia de los órganos jurisdiccionales? Yo no
No percibo, la ley fue el día de ayer promulgada Sí. por la señora presidenta, hoy día se ha debido haber publicado. Mira, Mávila, yo no veo de que haya merma alguna. Cuando se trata de la lucha contra el crimen organizado, la criminalidad urbana, etcétera, yo creo que todos tenemos que sumar. Y las investigaciones, mira, Mávila, yo además de ser abogado, soy abogado litigante. Y quienes realizan las investigaciones es la policía. Solo que el fiscal le dice, oiga, hágalo usted. Y luego cuando la investigación termina, va donde la fiscalía que lleva adelante la audiencia sobre la base de lo investigado por la policía. La fiscalía no tiene capacidad investigatoria porque no tiene recursos, porque tiene poco personal, etcétera, 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 razones. Quien investigaba antes de la promulgación de esta ley era siempre la policía, cierto es por encargo del Ministerio Público. Y ahora lo que estamos volviendo es a que la policía haga lo que ya hizo antes y lo que estaba haciendo. Entonces yo no veo allí mayor contradicción o puesta de superposición de funciones o que le estamos privando de funciones. Por lo demás, Mávila, digamos las cosas como son. Si alguien cree que esta disposición es inconstitucional, tiene todo el camino para articular el mecanismo del procedimiento de acción de inconstitucionalidad que la propia Constitución reconoce. Entonces, yo no veo allí tampoco grandes razones para poder hacerlo. ¿Qué creo yo? Vamos a hacer que la policía lo haga. Los resultados van a salir al canto. Veremos cuánto más se aceleran los procesos de investigación. ¿Por qué tenemos 36 meses de investigación en casos complejos? ¿Por qué no tenemos acusaciones en sede fiscal? Esto lo vemos a diario. Entonces yo creo que eso hay que mejorarlo de manera significativa y confío que con esta medida se logrará ese propósito. Puesto que usted habla de plazos, quizá vale la pena recordar también o preguntarse por qué tenemos a un fugitivo como Vladimir Cerrón fuera de control desde hace más de un año. Pero yo quería preguntarle algo que, si bien no tiene que ver directamente con los temas penales y sociales o los que hemos conversado, afecta a la credibilidad de su gobierno, que es el plazo que ha pasado sin nombrar un directorio de Petroperú. Usted conoce lo sensible que es el tema, la gran polémica que hay en torno a él y la palabra empeñada por usted y sus ministros de nombrar dentro de pocos días, inminentemente, la próxima semana. Ya pasó un mes y la principal empresa pública del Estado no tiene directorio. ¿Por qué está sucediendo esto, señor? ¿Y qué compromiso puede tomar usted en términos de plazo respecto de este nombramiento? Sí, Fernando. En primer lugar, te digo lo de Cerrón, que a mí me causa un profundo malestar. Estamos redoblando esfuerzos. Hay un equipo pequeño dedicado exclusivamente a este tema. Totalmente cerrado, con un compartinaje, creo que se dice, que no le permite hablar con nadie ni informar a nadie lo que está haciendo. Solo se le ha pedido resultados y está actuando. Yo quisiera que esto ocurra ahora más tarde, a más tardar mañana, pero no lo puedo asegurar. Pero estamos trabajando en ello y, reitero, a mí me causa gran malestar cada día que pasa con este individuo prófugo de la justicia. Quiero mencionar el tema de Petroperú y es totalmente exacto, Fernando. Yo en esto no sé cómo disculparme. Yo había asegurado que este directorio de Petroperú se iba a constituir y lamentablemente no lo hemos logrado hasta hoy. Y no lo hemos logrado no por falta de voluntad, sino porque no encontramos consenso entre los candidatos para ocupar el puesto. Te lo digo con toda sinceridad. Ya designar al presidente es una cosa muy problemática y luego a los miembros que quieran formar parte de ese colegiado lo es más. Lo es más. Entonces hay que trabajar en ello, hay que seguir buscando el consenso, eso es la democracia. Tiene que ser un directorio que marche unido. De nada me sirve un directorio de 3 por un lado, 2 por el otro lado, 1 por el otro lado. Eso no va a hacer caminar la empresa. Entonces estamos en ese problema, tratando de resolverlo, buscando a las personas, entrevistando personas, reuniéndonos con ellos, pero no lo hemos logrado. Tengo que reconocer, y en esto tengo que disculparme, yo había dado mi palabra que así sería y he faltado a ello y estoy por eso muy inconforme también. ¿Y por qué fue necesario, si íbamos a enfrentar esta situación que usted ha descrito, eliminar a los miembros del directorio que ustedes habían nombrado pocos meses antes?
Pero allí, Fernando, permíteme hacerte una precisión. Fue el directorio en pleno el que renunció. Porque les dio un plazo para que le contesten sobre las posibilidades para sacar adelante esta empresa y no respetaron ese plazo ustedes. Sí, seguro que sí, Fernando, pero es que no se le pudo dar una respuesta en el día y hora que ellos habían puesto. Se hizo después. Pues el directorio había renunciado, inmediatamente ocurrió aquello. Nosotros estuvimos trabajando en eso. Oiga, esto no son procesos que yo te pongo un plazo y que si no lo haces mañana yo me voy. Pues bueno, eso ocurrió, ¿no? Yo creo que allí faltó, si tú me permites, bastante más reflexión de quienes tomaron esa decisión, a mi entender, precipitada. Bueno, cada quien toma sus decisiones y renuncia el día que le plazca, ¿no? Eso uno no lo puede evitar tampoco, pero eso fue lo que ocurrió realmente. Y ahora estamos tratando de subsanar ese problema, Fernando. Es muy preocupante, ¿cierto? A Dios gracias, la empresa sigue marchando, hay una gerencia general sólida que la está dirigiendo, una señora que yo he tenido oportunidad de conocer, la veo firme, la veo hábil y yo veo de que ella está adelante a pesar de las limitaciones por la conformación del directorio. La empresa sigue marchando con bien y tal área en especial está produciendo. También queríamos preguntarle su opinión, aprovechando que lo tenemos en línea, por la suspensión por 6 meses a la fiscal Marita Barreto, que tiene a cargo investigaciones que involucran a la presidenta de la República. Mira, Mávila, una decisión absolutamente institucional. Yo no quisiera decir si sí o si no, si bien o mal, porque estaría probablemente politizando el tema. Yo respeto las decisiones institucionales, como respetábamos cualquier otra que se pueda tomar en el Poder Judicial y ahora en el Ministerio Público, así que adelante, ¿no? Vamos a ver, y la señora tendrá los mecanismos de defensa que la ley prevé para hacer valer su derecho si se considera ofendida de alguna manera, así que bueno, adelante, ¿no? Señor primer ministro, puesto que usted dice que no le compete, quisiera preguntarle entonces por un caso que sí le compete, que es el de Rafael Muente, presidente de OCIPTEL. Él nos ha explicado que se ha tomado una sanción administrativa en la PCM contra él, contradiciendo lo que la Contraloría había establecido y sin que la misma sanción se haya adoptado contra otros funcionarios públicos, incluidos altos jefes militares, que habrían hecho lo mismo que él, tomar un curso de formación para mejorar su rendimiento al servicio de la función pública. Mira, Fernando, yo he visto con sorpresa y he oído esas declaraciones y la verdad, mira, Fernando, yo soy un funcionario que tiene 32 años en la administración pública y diariamente en la administración se resuelven decenas de casos de procesos administrativos disciplinarios. Este no es diferente a ningún otro. Y te voy a decir más, Fernando. Este caso ya estaba en giro antes que yo llegue a la presidencia del Consejo de Ministros. Este caso lo resuelve un comité que es absolutamente autónomo. Ese comité me eleva a mí una recomendación. Esa recomendación de sanción yo se la trasladé al señor Muente como corresponde. El señor Muente me pidió, él y su abogado, el derecho a presentar un informe oral. Les concedí el informe oral. El proceso ha concluido y ¿qué he hecho yo? Aceptar la recomendación del comité. Se le ha impuesto una sanción de suspensión por 12 meses en una resolución que tiene 70 y 50 páginas, absolutamente bien fundamentada, razonada, todo lo hecho por el comité, yo lo hice mío, por eso ratifiqué la propuesta, y luego de ello hay otros señores que hicieron el curso. La verdad también me sorprende sobremanera, porque lo que se dice en el proceso es que para incluir ese curso que él llevó, se tuvieron que sacrificar otros tantos cursos, y una veintena de trabajadores dejaron de capacitarse para otorgar ese que el señor utilizó. Pero yo en verdad, sobre los detalles de un procedimiento administrativo como tantos que resuelvo, Fernando, preferiría no opinar. Por lo demás, solamente me queda decir que esta es una decisión en primera instancia. Los derechos del señor están plenamente vigentes, los podrá hacer valer si así lo desea. Y esto tiene que seguir, la administración tiene que continuar, no es una administración de personas, de instituciones más bien. Necesitamos efectivamente supervisores que tengan rigor y experiencia profesional, como aparentemente es el señor Muente, si uno ve su prestigio internacional y la duración del cargo en que había sido reelegido. Muchas gracias, señor primer ministro, por el tiempo que nos ha dedicado para explicar algunos temas urgentes. Que ustedes tengan muy buenos días, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Buenos días.